clases, las subo como video, pero sí quiero que antes de que se vayan las que están cansaditas o cansaditos del día de hoy, que participaron en la jornada, que tal vez están un poco exhaustos y entiendo eso, quiero mostrarles, perdón, ya les comparto, quiero mostrarles, no sé cómo hago para compartir ahora. Ya. Ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, pero no sale nada profesional. Ahora sí. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, tenemos clase el día de hoy, teníamos clase el día de hoy, pues ya con la aclaración de la profe Reina y de Rafael, la clase está, pues no se va a dar porque hay personas que estuvieron ocupadas en la mañana de forma sincrónica. Sin embargo, yo me voy a quedar desarrollándola porque no tenía muy claro si se iba a desarrollar o no. O sea, yo tenía pensado que sí la podía hacer porque como la actividad fue en la mañana, les ofrezco disculpas por eso, ¿sí? Y quería decirles que en la semana que me ausenté porque estuve incapacitada, enferma, eh, tenía pendiente subirles una videoclase y hacer el cuestionario número 1 que me imagino que se le quedaron esperando. Sé también que estuvieron, algunos me pidieron que no la hiciera el 31 de octubre porque era un día pues complejo de tema familiar y todo ello. Y el fin de semana pasado que fue tema electoral, de jurado, etcétera. Entonces creo que tenemos esa semanita un poco ahí pendiente. Sin embargo, quiero, antes de que se vayan los que se van a ausentar y los que se vayan, van a quedar maravillosos, decirles que mañana domingo se abre un foro calificable, que es el segundo foro calificable, que está pendiente para la asignatura. Es decir, voy a subir nuevamente a la clase introductoria, donde tenemos los puntos a desarrollar. Entonces, aquí pueden ver en el segundo donde dice foros, son dos foros, ya hicimos uno, ¿cierto? Entonces, mañana se va a habilitar el otro foro. Todas estas actividades van a quedar abiertas hasta el 22 de noviembre, todas, para que cada uno las desarrolle en el momento en que quiera desarrollarlas, ¿cierto? Porque he notado que en ocasiones cuando hay la restricción siempre me piden que se aumente otro día, hay algunas excusas valederas, otras no, no sé si no les dio tiempo por el trabajo, cualquier cosa. Entonces todas estas actividades van a quedar abiertas hasta el 22 de noviembre, ¿cierto? Que es el cuestionario final. Entonces mañana se va a activar un foro calificable. Ese foro calificable yo les voy a mandar un link de un audio que les grabé sobre estos temas y ustedes van a desarrollar su foro de manera natural. Va a quedar abierto hasta el 22 de noviembre, ¿cierto? El cuestionario número 1 que está pendiente, que va a ser acerca de lo que hemos visto hasta hoy, la introducción a la economía, microeconomía, mercados, tipos de mercado, lo que vamos a ver hoy que es oferta, demanda, punto de equilibrio, va a quedar abierto mañana, desde mañana y hasta el 22 de noviembre igual. Van a decir, profe, ¿cómo va a dejar ese cuestionario tan abierto? Allá hay unas cascaritas que ahorita les explico al final cómo es mi manera de calificar, porque entiendo que el cuestionario, más allá del cuestionario, más allá de copiar, pegar, más allá de que alguien me dé las respuestas o yo las consiga en internet, o más allá de que las coloque en el chat, que yo también lo uso, la idea es que este cuestionario sirva para validar tu conocimiento y ahí lo hago de una manera maravillosa y lo van a ver. Va a quedar abierto el cuestionario a partir de mañana. El día lunes les voy a grabar una videoclase que es del tema que tendría que dar hoy de la unidad 2 y 3, pero hoy voy a dedicarme a oferta, demanda y punto de equilibrio. El lunes queda colgada. Y el martes se va a abrir el cuestionario número 2. El cuestionario número 2 también va a quedar abierto hasta el 22 de noviembre y es acerca de la videoclase. La clase del 21 de noviembre va a ser básicamente, que es la clase presencial o digamos presencial no sino sincrónica, es para exposición del trabajo final que va a estar en plataforma el 9 de noviembre. Es decir, que aquí ya va a estar todas las reglas del juego hasta el final, hasta el 22 de noviembre, van a quedar en plataforma abierta hasta el día jueves. O sea, tenemos el tiempo para que ustedes puedan desarrollar de la manera como quieran, con la metodología que quieran, en el tiempo que puedan, a la 1 o 2 de la mañana, a las 3, el fin de semana, el domingo, cuando puedan, para que realicen el foro, los dos cuestionarios, vean la clasecita que les voy a dejar montada y trabajen desarrollen pues el trabajo final, ¿cierto? Básicamente el tiempo es de ustedes.
así como a mí la semana pasada se me presentó el tema de la afonía total, que no podía realmente hablar, o sea, era muda totalmente. También sé que también a ustedes se les puede presentar. Una compañera nos decía la clase pasada que tenía a su hermano en la clínica y bueno, afortunadamente ya estamos con salud y estamos de la mejor manera. Les quiero saber si de esta clarificación, aclaración y con las disculpas pertinentes de no haber montado el cuestionario el 31 de octubre, el día del 31 de octubre creo que fue martes 31 de octubre, que era cuando lo tenían que subir. Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta o si esperan que les cuelgue en la plataforma todo y me hacen las preguntas al inter. Quiero saber, por favor. ¿Me escuchar? Profe, Profesora, disculpe. Ay, Sí, bueno, dale. bueno, profe, alza la manito. yo le mandé el video, el audio que usted me dijo. No sé Sí. si, porque usted tiene esos con No, no, los no, no. mensajes temporalizados. Usted sí tiene los mensajes temporales, yo no. Luz Dari, Ah, y lo recibí. Y yo voy anotando cada vez que escucho un audio o un video de los que me mandan, anoto en mi libretica de notas virtual quién me mandó y quién no. Eso lo tengo bueno, profesor, súper solo quería decirle que le había mandado el audio. Vale, Luz Dari. Profe, el trabajo final, eh, usted más adelante nos va a decir qué va a estar basado, cómo lo El, vamos a tra- el, realizar. trabajo, el trabajo final, las indicaciones se van a activar el jueves 9 de noviembre. Es un trabajo escrito, es en grupos de dos, ¿sí? Y ahí les dejo como las pautas de toda la temática, o sea, de todo lo que hemos debido desarrollar en estas clases y en este curso maravilloso, ¿sí? La idea es que hagamos un texto creativo, ahí les dejo unas preguntas disparadoras y el día jueves 9 de noviembre quedan todas las disposiciones o digamos todos los lineamientos para ese trabajo final. La idea es que el 21 que nos veamos, perdón, el 22 de noviembre que nos veamos, pudiésemos conversar en los grupos de su trabajo. Carmen, Luz Dari, ¿está bien la explicación? Luz, Sí, profe, todo claro, profe, gracias. Carmen, Buenas tardes, profe. Eh, yo no sé si usted recuerda que en la anterior clase usted nos comentó que iba a habilitar por 12 horas algo así, ¿te iba a... el foro, el primer foro. Y usted Ajá, habilitó fue el foro de presentación, porque yo nunca había habilitado el otro, el, tú me el escribiste. otro foro, sí. Debe ser que me equivoqué, entonces ahorita lo abro, también lo Que voy a yo abrir le hasta el escribí, 22 de noviembre. Vale, yo lo abro ahorita que termine la clase. Carmen. bueno, señora, gracias. Yo habilité fue el de presentación, ¿verdad? Tú me habías dicho que Sí, había señora. dado. Ok. Luisa, Hola, profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo entré hace como 2 minutos, entonces no sé qué acaba de decir. Por... Luisa, que aquí en esta diapositiva final de la presentación de hoy están las actividades con la calificación que van a quedar abiertas todas hasta el 22 de noviembre. Es un foro, dos cuestionarios en el transcurso de la semana y eh, una videoclase y las indicaciones del trabajo final que se va a exponer o digamos van a compartir su experiencia el 22 de noviembre. Básicamente eso. Profesora, ¿usted se acuerda que usted nos había dicho que iba a subir una videoclase el sábado? Sí, ¿O estoy pero equivocada? yo había dicho dos cosas. Primero, que iba a hacer un cuestionario el 31 de octubre, ¿cierto? Y segundo, que iba a Sí, subir una usted lo dijo. videoclase, pero no tenía voz, no tenía nada de voz. Ah, No, ok, ok, el más, entiendo. el más feliz sin mi voz era mi esposo que me hablaba y yo no le contestaba. Es una broma. No podía hablar nada. O sea, no me salía la voz. Estaba difónica totalmente. Astrid es la única que se ríe de todo mi chiste. Mi chiste es malo, pero ya estoy mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Tiene Luisa Fernanda, creo que tiene la pregunta. Luisa. No, profe, ya la vas a ver ahorita. ¿Cómo? Luisa, no te escuché. No, o sea que ya le iba a bajar, se me había olvidado. Ah, bueno, perfecto. Yo quiero darle las gracias a las personas que están conectadas, pese a que la indicación es que se podía subsumir
suprimir la clase de hoy por el Día del Administrador Público. Sé que a uno de los grupos le dieron la información y al otro no. Sin embargo, esta clase que siempre a través de la plataforma Zoom puedo tomar la asistencia, no va a ser sujeto de asistencia, es decir, no va a tener ninguna contraindicación o repercusión el hecho de que no asistan. Sin embargo, la voy a grabar, ya está grabando para dejarla arriba y poder tener ya esta temática que se preparó para el día de hoy en la plataforma para los que no asistan. Listo. Les prometo que se van a divertir. Esta era la temática. Me disculpan la voz, pero ya creo que me siento mucho mejor. Me disculpan la no subida de la videoclase, y la temática que íbamos a empezar o que se iba a subir es la que hoy voy a desarrollar, haciendo un poco un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora para conectar nuestras neuronas y podernos enfocar. Entonces, tenemos que la asignatura de Economía de lo Público tiene 3 unidades, ¿cierto? 3 unidades. Las tengo acá al final. 3 unidades, que es el mercado y el enfoque del consumidor, la teoría del productor y la tipología de los mercados, ¿cierto? En el mercado y el enfoque del consumidor nos tomamos un tiempito en dar esa introducción a la economía, saber qué es la economía, cómo llegamos a la microeconomía, la división de la economía, la batería de conceptos o la sábana de conceptos que ya desarrollamos, hasta ahí quedamos. Y hay una serie de temáticas que ya han sido chuleadas del contenido programático que tenemos designado para economía de lo público. Y eso está muy dado a que ya recordamos qué es la economía, ya ahondamos en la economía de lo público, vimos un poco de la división de la economía y llegamos a esa división de micro y macro. Ya sabemos qué es microeconomía, hablamos del consumidor, los tipos de consumidor, hablamos del sistema económico capitalista, ¿verdad? Hablamos de otros tipos de sistemas económicos. Ya sabemos espectacularmente qué es el mercado, abordamos algunos tipos de mercado, y hablamos también unos ejemplos en este último ítem de competencia perfecta e imperfecta en el sector público, cuando hablábamos de las empresas prestadoras de servicios, de las empresas de aseo, de los servicios públicos, del transporte en nuestros municipios y ciudades que a veces se comportan como unos monopolios, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a desarrollar oferta, demanda y hablar un poco de la ley de la oferta, la ley de la demanda y cómo se logra ese equilibrio entre estas dos variables. En la videoclase ya vamos a desarrollar el tema de elasticidad y queda dentro de ese material de videoclase para trabajar la teoría del productor y terminar un poco a hablar de los mercados, porque miren que en la última unidad, si pueden ver su diapositiva en su teléfono, tablet o computador, en la tipología de los mercados, ahí ya desarrollamos lo que es monopolio, oligopolio, competencia monopolística, que es el ítem 3.2. O sea, ese ya está ok, ¿verdad? Hablamos un poco de la competencia perfecta y análisis de equilibrio parcial, que eso lo vamos a complementar cuando hoy hablemos de punto de equilibrio. Y nos queda el último ítem, que es 3.3, que es la teoría de los juegos y el tema de la información y asimetría de los mercados. Eso sería lo último. Nos queda entonces en la videoclase la teoría del productor y lo ultimito 3.3 de los mercados. Eso es lo que va a quedar en la videoclase que les voy a montar. Pero entonces siguiendo la línea de lo que hemos desarrollado, después de que ya vimos qué era la economía, que vimos qué era el sistema económico capitalista, que vimos que hay otros tipos de sistema económico, que vimos esa disyuntiva o lo que llamamos las decisiones que tenemos que tomar como consumidores, que vimos el mercado como tal, los tipos de mercado, que analizamos también la relación que existe entre economía y la administración de lo público, que ya tuvimos la batería de conceptos desarrollada, que nos costó un poquito, pero ahí quedó plasmada, que analizamos también todas esas variables o todas esas características que cumplen los mercados competitivos y no competitivos, y llegamos a debatir en clase, indagando esos mercados que encontramos imperfectos en nuestra zona de influencia, ¿verdad?
Hablamos después del consumidor, qué es el consumidor, las decisiones que toma el consumidor, qué compramos, cuándo compramos, acerca de la responsabilidad de no estar comprando compulsivamente, de que ahora salen las promociones de diciembre, que todavía no sabemos si la ropa está como medio embolatada porque está costosa, y saber si es necesario que yo compre ropa o no, o puedo reencauchar o puedo tomar esa platica de la ropa que creo debo comprar en diciembre e invertirla en otra cosa o ahorrarla. Hablamos de todo ese comportamiento del consumidor, nos reímos un poco también en esas decisiones y en esas motivaciones y factores psicológicos o, o todo lo que nos influye a la hora de comprar, ¿verdad? Diferenciamos o relacionamos la necesidad y el deseo y hablamos de la pirámide que les dé como conclusión o como parte del análisis, que pudiésemos analizar esa pirámide de Maslow, donde viéramos en esta pirámide cuáles son realmente nuestras necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, etcétera, ¿cierto? De ahí vimos que todos los agentes económicos se comportan como consumidores, las preferencias del consumidor, y bueno, quedamos ahí en ese aspecto, en analizar el consumidor, que casi nunca tenemos platica, que hay una restricción presupuestaria, que las decisiones son de alto, digamos que se encuentran frente a los agentes económicos y son de alta importancia, seleccionar procurando tener una mayor satisfacción y poder satisfacer mi necesidad de la mejor manera, versus el ingreso limitado que generalmente tengo, ¿verdad? No sé si tu papá, tu mamá, tu esposo, tu sugar, no sé quién es el que te da el dinero o tú misma lo trabajas, que ahora es esa inflación la que nos está limitando a la hora de gastar y de invertir y de consumir, y cada día pues esa restricción presupuestaria es una característica mucho más preponderante en el consumidor. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Díganme que sí. ¿Sí o no? Se me durmieron. Sí, profe. Ok. Espérate que hay 9 personas. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de oferta, demanda y elasticidad. Ya hablamos de que la demanda en economía de lo público, en microeconomía, ya como estudiante de tercer, cuarto, quinto semestre de administración pública, no puedo asociar bajo este supuesto la demanda a cualquier acto jurídico, la demanda de alimentos o cualquier otra cosa que se tenga, porque ya sabemos qué es la oferta y qué es la demanda, ¿verdad? Entonces, la oferta y la demanda son términos o son palabras que se emplean muchísimo en economía, los empleamos muchísimo los economistas y en este caso los administradores públicos, porque son las fuerzas que hacen trabajar el mercado, ¿verdad? En ese mercado que ya vimos, que es el grupo de compradores y vendedores que tienen unas necesidades, que tienen unos objetivos dentro de ese espacio físico o no físico, de ofrecer un bien o servicio o comprar o adquirir un bien o servicio, ¿verdad? Entonces, los términos de oferta y demanda se refieren a ese comportamiento de la gente, de las personas, de los agentes, es decir, cómo las personas interactúan en ese mercado, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los agentes económicos, ya sabemos qué es el mercado y ya sabemos que la oferta y la demanda son esos términos, esas palabras que se utilizan en economía para poder agremiar, para poder explicar cómo se comportan las personas o los agentes económicos en ese devenir, en esas fuerzas opuestas de alguien que ofrece y otra persona que adquiere, siendo una contraprestación lo que se transfiere, ¿verdad? ¿Quiénes determinan la demanda? María Isabel entró con cámara encendida y todo. María Isabel, ¿quién determina la demanda? Buenas tardes, profesora. Hola, mi reina, ¿cómo vas? No, estaba en la otra sala como me mandó, que era la 043. Sí, es la 043. Mari, aquí en la diapositiva dice algo. ¿Quién determina la demanda? ¿Puedes leer? Dígame, ¿Puedes leer? los compradores determinan la demanda, Ujú. los vendedores determinan la oferta. Perfecto. ¿Quién determina la demanda entonces? Preguntas de parcial, preguntas de cuestionario. ¿Quién determina la demanda?
Nosotros los compradores. Compradores. ¿Quién determina la oferta? Los vendedores. Y eso es fácil. Quien ofrece son los vendedores. ¿Y quién compra? Quien demanda somos los compradores o los clientes, ¿verdad? Ya eso queda entonces claro que los términos son utilizados, son las fuerzas que hacen trabajar el mercado. Y en la microeconomía moderna se estudia todos estos comportamientos. La administración de empresas también estudia un poco más a fondo estas decisiones del consumidor y la forma como el productor puede captar más compradores o demandantes. Y la idea y el mercado en teoría económica, algunos autores como Adam Smith, que es el padre de la microeconomía, dice que cada oferta crea su propia demanda, que hay una mano invisible, el mercado tiene una mano invisible que hace que haya un equilibrio natural. O sea, según Adam Smith, el mercado se regula solo. El Estado no debe intervenir, nadie debe intervenir porque alguien ofrece y cuando alguien ofrece, alguien compra. Entonces analizábamos, creo que en alguna pregunta la clase pasada o antepasada, de si es real que cada oferta crea su propia demanda o no. Eso es una premisa de Adam Smith de los clásicos y que ha sido muy discutida a lo largo de la historia, ¿verdad? Recordar el concepto de mercado, que es el grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio determinado. Y en esta ciencia de la economía, la ciencia exacta e inexacta, nos muestra cómo la gente interactúa en esos mercados. ¿Listo? ¿Qué es la demanda entonces? Luz, ¿me puedes leer, por favor, qué es la demanda? Voy a pedirles que me ayuden para no forzar tanto la voz también. Me hagan ese gran favor. Demanda es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Sigue leyendo, por favor, la bolita amarilla. A menor precio, mayor demanda, y a mayor precio, menor demanda. Perfecto. Luz nos dice que la demanda es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Luz, ¿qué me determina a mí que soy capaz de comprar algo o no? Bueno, yo pienso que la calidad, el precio, La calidad, el precio, muy bien. ¿Qué más? ¿qué más? ¿Alguien más quiere decir? La calidad, el precio, Promociones, no las sé. promociones, excelente. Y mira que ahí en amarillito aparece algo que vamos a ver más adelante, que es una ley. La ley es algo que se cumple sí o sí, que se cumple per se, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Buenavista, vamos a un centro comercial, vamos a un almacén de cadena, vamos a un mercado cualquiera y vemos promoción en rojo, se nos van los ojos, sobre todo a las mujeres, aunque los hombres también son bastante golosos a la hora de comprar y antojados. Pero cuando nos dicen promoción, ahí estamos nosotras viendo los cucos o las pantaletas o los interiores con el 20% de descuento, los jeans, las blusas, los bolsos, cualquier promoción que hay. Y nos llama la atención porque hay una ley, y ahorita la vamos a ver más adelante ya como ley, que está en amarillito en el círculo que nos leyó Luz, y es que generalmente a menor precio la cantidad demandada es mayor. Y cuando sube el precio, la gente consume menos, ¿verdad? Eso ceteris paribus, es decir, manteniendo todas las demás variables constantes. Entonces la demanda es eso, es la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir a diferentes precios en un mercado por un consumidor. Hay demandas individuales y hay demandas totales. Es decir, si a mí me gusta la cerveza Águila, mi demanda individual este fin de semana puente de cerveza Águila son 5. Yo me tomo 5 cervezas Águila este fin de semana puente, porque soy cervecera moderada. Entonces yo puedo describir la demanda individual mía de este fin de semana como 5 cervezas. Pero hay demandas totales o demandas de mercados. Imagínense en su pueblo, en su municipio, en su ciudad, en el país, ¿cuántas cervezas se van a consumir este fin de semana puente? Imagínense. Entonces ya ahí tendríamos una demanda total o la demanda del mercado. Yo pudiese decir, Ángela Naya el fin de semana en su hogar consumió o tuvo una demanda individual de 5 cervezas, pero en el municipio de Montería o en la ciudad de Montería, que es donde yo vivo, se consumieron, Carmen dice que muy poquito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
yo pudiese tomar una demanda total o de mercado de mi municipio, de mi departamento en el fin de semana o el puente del 3 al 6 de noviembre. Y puedo decir que se consumieron en Montería o en Santa Marta o en Barranquilla 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 cervezas en el puente, ¿verdad? Entonces, como la demanda y definimos la demanda como todas esas cantidades de bienes o servicios que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar, ya la demanda ejerce como una acción desarrollada, como una acción aplicada. Es lo que se compró. Ya yo compré 5 cervezas. Es más, pueden ser 6, un six-pack. Entonces, mi demanda individual que ya se ejecutó fue el six-pack. Pero la demanda total es el total de cervezas que se consumieron en mi ciudad o la demanda del mercado en un lugar determinado, en un tiempo determinado, se puede agregar y hablar de demanda total de esa manera, ¿cierto? Tenemos demanda individual y demanda total o demanda del mercado. Ahora viene lo bueno. No se me asusten. Yo no los voy a mandar a hacer ejercicio porque microeconomía y demanda, oferta y elasticidad se ven en un semestre de economía completo de 6 meses. Pero quise traerles la función de demanda, función hablando ya en términos numéricos y pudiese tener yo un tablero enfrente de ustedes para decirles, como decía Luz, cuáles son esos factores o qué es eso que incide, qué es eso que me repercute en la demanda, qué es lo que interviene en la demanda, qué es lo que influencia esa demanda. Entonces, en la función de demanda, que la función como vimos en quinto elemental y en bachillerato, son aquellas expresiones matemáticas que nos indican qué variables que se relacionan entre sí, ¿verdad? Entonces aquí quiero que mire por favor la diapositiva y pudiese ver cantidad demandada Q, la Q mayúscula, la D minúscula y la X en el segundo puntico. La demanda se expresa como la función Q de X. ¿Qué es Q? Cantidad demandada de X, Q de X, cantidad demandada de X es igual o está en función de. ¿De qué está en función? Depende de qué. ¿Está en función o depende de qué? ¿Qué es lo que influye que alguien demande o compre? ¿Cierto? Entonces, la cantidad demandada de un bien X, en este caso la cerveza, está influenciada por qué. P, ¿qué es qué? ¿Qué es P? Precio. Precio del bien, ¿cierto? Entonces, mi decisión de demandar o mi decisión de comprar depende del precio. Depende de I mayúscula. ¿Qué es la I? El ingreso. El ingreso del consumidor, el ingreso, la renta, la llaman en algunos textos, o sea, lo que yo tengo en el bolsillito, en la tarjeta, en la cuenta, en el Nequi, donde quiera que lo tenga, mi ingreso. La G mayúscula, ¿qué indica la G? Gustos y preferencias. Gustos y preferencias. La N, Número de consumidores. número de consumidores. ¿Por qué las cantidades demandadas de X dependen del número de consumidores? Porque las cantidades, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, las cantidades de cerveza Águila en Montería durante el fin de semana están en función de su precio, el ingreso de las personas que lo compraron, los gustos y preferencias de la gente en Montería o en Santa Marta, el número de consumidores, cuántas personas consumieron y cuánto consumieron, ¿cierto? ¿De qué también depende o está en función la cantidad demandada de un bien? Del PS, ¿qué es PS? P mayúscula, S pequeño. Precios de bienes sustitutos. Precios de bienes sustitutos. Y PC, que es precios de bienes complementarios. Y aquí viene un término, o vienen unos términos o unos conceptos que también van a ser sujetos de evaluación. ¿Qué son los bienes sustitutos? ¿Qué es sustituir? Sustituir es cambiar. Díganme, por favor, un bien sustituto que me sustituya la cerveza Águila. ¿Por qué puedo cambiar yo mi consumo de cerveza Águila? Por un La refajo. corona. Por una corona, ¿verdad? Por una coronita. Entonces, la cerveza Águila tiene un bien sustituto que es otra cerveza de otra marca, ¿verdad? Yo sustituyo mi consumo de una Águila por una corona. Entonces, la cantidad demandada de águilas, la I, para ponerle un nombre más específico, también depende del precio de las coronitas. ¿Cuál es más costosa, la Águila Light o la coronita?
La coronita. La coronita. Pero si a mí me ponen y me hacen una promoción de coronita al mismo precio de la Águila Light o inclusive un poquito por debajo de la Águila Light, pensemos y soñemos porque eso casi nunca pasa. ¿Qué pasa con mi consumo de Águila Light si la coronita baja de precio? ¿Puede cambiar mi consumo de Águila Light? Disminuye. Puede Sí. disminuir, ¿verdad? Porque yo considero en mis gustos y preferencias que la coronita tiene más calidad o me gusta más o su sabor es mejor que la águila y el precio de un bien sustituto cambia mi comportamiento hacia el consumo de águila. Entonces, por eso, el precio de un bien sustituto influye, incide y afecta el consumo de un bien. Y esto, para no ser tan etílicas y etílicos, vamos a suponerlo vamos a poner un ejemplo en el caso de la alimentación. Si yo soy una consumidora en mi casa porque a mis hijos les gusta el sándwich, ¿sí? Y yo consumo mortadela, queso y pan, ¿sí? Mortadela, queso y pan, vamos para el bien complementario, para no ser tan etílicos. ¿Qué pasa con mi consumo de pan tajado si me aumentan el precio el doble de la mortadela? Dejo de consumir, puedo dejar de consumir pan si el precio de la mortadela aumenta. ¿Qué opino? Yo diría que sí, profe, Se quita la porque usted Se no va a mortadela. puede hacer un sustituir, sándwich sin mortadela. se Exacto. puede sustituir por otra O sea, cosa. se complementa. En ese caso no son sustitutos, sino complementarios. Si en mi casa yo consumo pan tajado, queso y mortadela, el queso, la mortadela y el pan son complementarios. Se complementa porque con los tres yo hago el sándwich, ¿cierto? Entonces, por eso las cantidades demandadas de un bien también se ven influenciados por los precios de los bienes complementarios, no solamente de los que me sustituyen, sino también de los que me complementan. Al que le gusta el café con leche, si a mí me gusta el café con leche deslactosada y me aumentan el precio de la leche deslactosada, yo puedo tomar la decisión cuando voy al sábado a la hora o a Justo y Bueno de no comprar café, porque como me subieron el precio de la leche, tampoco voy a comprar café porque ya no voy a consumir café con leche. Entonces miren que mis cantidades demandadas de café con leche disminuyen porque uno de los bienes que para mí son complementarios aumenta de precio, ¿sí? Entonces, por eso se hace análisis en economía, en microeconomía y en administración de empresas de cómo un producto afecta al otro, cómo un sustituto de uno afecta al otro. Por ejemplo, yo estoy gordita, tengo sobrepeso. Eso es una realidad, no es un ejemplo. Estoy gordita, tengo sobrepeso. Y yo compro para endulzar mi café porque soy extremadamente cafelera. Creo, el médico me ha quitado el café 50.000 veces y no he podido quitarlo de mi vida. Lo amo con locura. Y yo compro lo que, no sé, a veces alguien dice que eso puede ser algo que no es positivo para la salud, pueden hacer el Dr. Biter, no sé qué me van a decir. Pero yo compro las gotas de stevia. No sé si las han visto. Unas goticas, unos frasquitos que son así, que uno les echa unas goticas al café y ya no les tiene que echar azúcar normal. ¿Sí los han visto? Azúcar de María Méndez. Sí, La de profe. Mariméndez, exactamente la de Mariméndez. Vale 25.000, valía 25.000 pesos. Miren esto, y les voy a poner un ejemplo para que me conteste. Si yo consumo la azúcar, la stevia de Mariméndez, la azúcar stevia líquida de Mariméndez es un producto sustituto ¿de qué? Del Del azúcar. azúcar. Del azúcar normal, del azúcar convencional. Pero si a mí ahora que voy al Sabo, que voy al Éxito, que voy a una farmacia, encuentro que el azúcar stevia de Mari Méndez ya no vale 25.000 pesos, sino 32.000 pesos, es real, o sea, este ejemplo es real. ¿Qué pasa con mi consumo de stevia líquida? ¿Qué pasó? Se canceló y volví al azúcar. ¿Por qué? Porque se me encareció el azúcar de Mari Méndez, que es mi producto sustituto. Entonces existen productos sustitutos que sustituyen el consumo uno a otro y complementarios. Y esos dos precios influyen en las cantidades demandadas de cada bien. ¿Alguien me levantó la mano? Era Ya yo, fui yo. profe. Carmen. Pero cuando estaba hablando del café, que no había podido dejarlo, me recordó inmediatamente a mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor. Esa muchacha no toma agua, sino puro café. Y eso,
le pone a uno, eso es bueno, pero en exceso todo es malo. Ya estoy tomando toronjil, entonces me robo las matas de toronjil de mi mamá, me las traigo, bueno, ahí vamos. Luisa, Profe, es que yo no escuché bien y no alcancé a comprender el último de precios de bienes complementarios. ok, perfecto, lo repito. Los precios, digamos que todas las variables que están aquí en mayúscula negrilla en la función Q mayúscula de X, que son las cantidades demandadas de X, las cantidades demandadas de un bien están en función o dependen de el precio del bien propio, que es P, ¿cierto? El ingreso que yo tenga, según lo que yo gane, así gasto, así consumo, ¿cierto? Mis gustos y preferencias. En los gustos y preferencias, se me olvidó decirle, están también los factores culturales, tradicionales, religiosos. Eso es todo lo que el neuromarketing, marketing digital y todo el marketing en administración establece para captar consumidores. Depende también esa cantidad demandada de X de N, que es el número de consumidores, del precio de los bienes sustitutos, que son los que me sustituyen, que me cambian, que yo puedo cambiar el azúcar blanco por la stevia, el azúcar blanco por la morena, el azúcar morena, el pan por la arepa, el café por la aromática, por ejemplo, serían sustitutos. El consumo de uno elimina al otro, ¿cierto? Pero los bienes complementarios, que también el precio del bien complementario afecta al consumo o la demanda, son aquellos que se complementan en su consumo. Hablábamos como ejemplo el sándwich. Para hacer un sándwich a mis hijos, a mi mamá, a mi hermana, yo cojo pan, mortadela y queso. Y si me aumenta algún elevadamente o exageradamente el precio de uno de sus tres componentes, probablemente yo me vaya a la tortilla Bimbo o a la tortilla y ya no haga sándwiches, sino haga tortilla con queso. ¿Sí? Entonces se afecta el consumo digamos, la cantidad demandada de un bien, se afecta ese consumo con el precio de otro bien. Y eso lo vamos a desarrollar mejor en elasticidad. Listo. Quedó aquí la función de demanda clara. No les voy a mandar a hacer ejercicios cuantitativos o a tirar lápiz porque no es la base del curso, pero sí me gustaría que quedase claro las cantidades demandadas de X o digamos que la función de la demanda está en función de qué. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Perfecto. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. ¿Estas diapositivas están en el contenido de la asignatura? Sí, señora. Ok, Están hasta gracias. aquí. Hasta aquí. Y ahorita, que termine la clase como siempre, les cuelgo, o sea, 75 diapositivas iban hasta arriba. Ahorita, de las 76 a las 109 que es hoy, quedan hoy. Listo. Y queda O la sea, ¿se videoclase. quedan, profe, se quedan por aparte o siguen No, apareciendo? yo siempre la subo en donde dice material de la clase. Ah, Y ok. igual ahorita les mando un correo diciéndoles eso también. Listo, entonces demanda, función de demanda. Ya tenemos el concepto claro de la demanda, ¿verdad? ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de un bien o servicio que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. La demanda. La función de demanda está dada por unas variables que inciden en esas cantidades demandadas. Ahora vamos con la tabla o gráfico de demanda, la tabla y el gráfico de la demanda. ¿Qué es la tabla de la demanda? La tabla, una tabla es una tabla, o sea, tú vas a Excel y haces una tabla. Entonces, cuando yo le diga en un examen, identifique cuál es la tabla de demanda, usted tiene que buscarla, que es una tabla donde está en una columna el precio y en otra la cantidad. Eso es una tabla de demanda. La tabla de demanda nos entrega datos de un producto o de un servicio en dos variables, su precio y su cantidad demandada. Eso es una tabla de demanda. Aquí está un ejemplo. Aquí está la tabla de demanda que nos entrega datos de los helados. ¿Viste? Ya dejé el ejemplo de la cerveza. Vamos sanamente con los helados. Nos muestra la variación que existe en el consumo de las paletas o de los helados cuando cambia el precio. Repito, ¿qué pasa cuando cambia el precio de los helados? Los peladitos míos salen corriendo a comprar helados cuando el precio baja. Pero cuando el precio sube, la mamá no les compra y quedan llorando. Aumenta la demanda. Exactamente. Entonces, miren en esta tabla. Cuando el precio es 100 pesos, si la paleta vale 100 pesos, las cantidades demandadas son 12, ¿cierto? Pero cuando el precio es 200, la paleta de helado, 3 leches, vale 200, la cantidad disminuye o aumenta. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Porque en la medida en que el precio aumenta, las cantidades demandadas, ¿qué les va pasando? Van disminuyendo. Van disminuyendo.
¿cierto? Entonces miren esta tabla, que es una tabla de demanda. Una tabla de demanda nos ofrece datos. Una tabla es una tabla. Y así aparecen en los libros descritas y en los textos. Nos da pautas de seguir cómo se cumple lo que llamamos la ley de la demanda. La ley de la demanda, ¿cuál es? Luz la leyó en la bolita amarilla que está aquí. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Nos dice que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso también lo hacen algunas marcas también como para generar ingresos, Mayor. que bajan sus precios para que las Compren personas más. compren más. Sí. Exacto. Entonces, la ley de la demanda que depende de los compradores, nos dice que en la medida, manteniendo los otros factores iguales, ¿cierto? Estamos hablando de microeconomía, de la ciencia económica, de la microeconomía. En la medida en que el precio aumente, la gente va a consumir menos. Ceteris paribus, es decir, vamos a mantener las demás variables constantes. Y cuando el precio disminuye, la gente tiende a comprar más ese bien o ese servicio, ¿cierto? Y la tabla de demanda nos muestra esa relación. ¿Cómo es esa relación? Esa relación es inversamente proporcional. Inversa. ¿Cómo es la relación entre el precio y la cantidad demandada? Es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque cuando una sube, la otra ¿qué? Baja. Baja. Entonces es inversa, una flecha para arriba y otra flecha para abajo. Cuando el precio sube, la demanda baja. Y cuando el precio baja, La la demanda cantidad de sube. demanda sube. Exacto. Entonces la tabla de la demanda me muestra esa relación. Esa relación se grafica en una curva. No me interesa que seas experto en matemática, ni que seas econométrico, ni que seas economista, porque tú eres administrador público, ¿cierto? Y no te va a servir para nada cómo yo paso de esta función tirando lápiz a esta curva. Si quieren que se los explico y lo evalúo. Pero realmente lo que me interesa para este curso de microeconomía, que es básico, que es de 2 meses para administración pública, es que sepamos que esta es la curva de demanda, que es inversamente proporcional y que se grafica de esta manera. En el eje, tenemos el eje precio, el eje cantidad demandada, en el plano cartesiano. Y la curva de demanda se establece así como está la línea en rojo. Es inversamente proporcional porque cuando una sube, la otra baja, ¿cierto? Entonces nosotros podemos evaluar y podemos ver la ley de la demanda que nos dice que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada y que se grafica con una pendiente negativa, que es esta, y que cuando yo le diga cuál es la curva de la demanda y te muestre 1000 garabatos, tú vas a escoger la curva de la demanda, que es esta que está acá, que es de pendiente negativa, porque en la medida en que el precio aumente, la cantidad demandada disminuye, y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Listo? Entonces, esta es la curva de la demanda que representa las cantidades de un bien que podrían ser adquiridos a distintos precios. Visualmente podemos tener claro cuál es la curva de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué dijo, profe? ¿Se fueron? Es que no escuché. Bueno, ya tenemos el concepto de demanda, la cantidad de un bien o servicio que los compradores están dispuestos a comprar. Ya sabemos que es la demanda. Ya sabemos que la demanda tiene una función que me identifica unas variables que inciden o repercuten o afectan la cantidad demandada. Ya vimos cuáles son. Vimos que la tabla de la demanda, que la tabla es una tabla que me establece una relación entre el precio y la cantidad demandada. Y finalmente tenemos la curva de la demanda, que es la que está acá, que tiene pendiente negativa, que yo debo visualmente identificar una curva de demanda donde se representa gráficamente la tabla de la demanda. Digamos que esta tabla, si yo la organizo en un plano cartesiano, se muestra de esta manera, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Una representación. Es Sí. una representación gráfica en el plano cartesiano. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. No alcanzamos los 6 semestres en la San Marino, pero con 2 nos va. No. Y le voy a decir una cosa que para mí realmente microeconomía me dio durísimo.
me dio tan duro que estudiaba tanto que me pusieron, por no decir otra palabra, de monitora y me tenía que esforzar más. Y es bastante número que hay que tirar para pasar de la función a esto. Pero eso no es asunto de ustedes. No, Entonces, nos estamos como los abogados que huyen de de los números. de los números y ellos van detrás. Total. Entonces, la ley de la demanda, básicamente, como ley, como premisa, me establece eso, ¿verdad? La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, porque cuando en Vélez bajan los precios y me dan el 30% de descuento, yo salgo corriendo a comprar más. Y si yo en el año no me voy a comprar una billetera, con las promociones me la compro, ¿cierto? Esa es la ley de la Hay que demanda. tener cuidado con la publicidad engañosa. Total, eso sí es de acuerdo. Y a eso hay que echarle la culpa a los administradores de empresas y a los especialistas en marketing. Entonces, mira, aquí vemos una imagen muy chévere, que cuando el precio es 50, 0.50 o 50, 100 o 20, ¿cuántas personas compran ese par de zapatos, verdad? Cuando el precio es 50, compran dos. Cuando el precio es 100, compra solo una persona. Y cuando el precio es de 20, mira que aumentan las personas que quieren comprar ese zapato, ¿verdad? Ya a 3. Entonces, básicamente la ley de la demanda, pregunta de parcial, sostiene que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Eso es lo que necesito que sepamos de la demanda. Concepto de demanda, qué es la demanda, cómo se representa o qué es la función de la demanda. Depende de qué la demanda, ahí están las variables, qué es una tabla de demanda, una tabla es una tabla, cómo se representa en la curva y la ley de la demanda. Más nada. Eso es lo que necesito que sepamos de demanda para este curso. Listo, hay otros factores, miren que aquí están los gustos y preferencias, la variación de los bienes sustitutos y complementarios, la característica de la población, mis ingresos, todos esos factores influyen o afectan la demanda. Aquí está un complemento de los bienes sustitutos y complementarios y los determinantes de tipo poblacional, estacionalidad, ingresos de los consumidores y gustos un poco más explicados. Allá está la función, pero aquí se los dejo un poquito más explicadito, no para evaluar, porque voy a evaluar es lo que explique de la función, sino para que lo entendamos un poquito más, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos ya con oferta, ya vamos bien porque ya identificamos qué es la demanda. Entonces, ahora, ¿qué es la oferta? ¿Qué es la oferta? Dalia, ¿qué es la oferta? Dalia va viajando, Dalia va viajando. No, señora, yo no fui. Yo estoy Ah, acá en mi estás muy cómodamente en tu casa, qué bueno. Dalia, léeme por favor qué es la oferta. Bueno, la oferta, la cantidad ofertada es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Dalia, pensando ya en la oferta ¿quién la desarrolla? La desarrollan los vendedores, ¿cierto? Entonces, si la oferta la desarrollan los vendedores y yo veo en mi pantalla el concepto de oferta, que son esos bienes o servicios que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. ¿Qué variable o qué características o qué funciones y qué acciones para ti son incidentes en esa capacidad? O sea, ¿qué incide o qué influye en esa capacidad del vendedor de ofrecer ese bien o servicio en el mercado? ¿Qué variable motiva a un vendedor a poner productos en el mercado? Por ejemplo, dame una variable. Profe, un ejemplo, ¿no? Un vendedor tiene que tener, pues, para poder llegar a vender ese producto, tener esa disposición de cómo lo vas a vender, de cómo lo vas a ofrecer a la persona, ¿ya? Tener esa innovación. Por ejemplo, ahora se vende mucho por la publicidad que tú le vayas a dar a ese producto, ¿no? Entonces, todo depende de cómo tú lo vayas a ofrecer, porque si yo vendo algo, pero yo no lo ofrezco a esa persona, pues yo no voy a tener esa demanda que quiero llegar a tener. Yo tengo que saber primero ofrecer, llegar a ofrecer, cómo voy a ofrecer ese producto, cómo voy a innovar para yo convencer a esa persona de vender, de que me compre ese producto. O sea, diría que es así, profe. Perfecto. Cuando yo voy digamos que por mi casa
la gente le gusta comer empanadas. Eso es un ejemplo, que generalmente es verdad. Ya les voy a dar, le estoy dando hambre y sed a todos, hablando de cerveza, helado, empanadas. Entonces yo veo que la señora de las empanadas de la esquina vende mucho y ese chuzo pasa lleno. Esa esquina pasa llena porque todo el mundo llega a comprar empanada a ese chuzo. Yo digo, Dios mío, ¿será que yo monto un chucito también de empanada porque pienso que me puede ir bien, ¿verdad? ¿Qué factor o qué característica me está llevando a mí a pensar en montarle competencia a mi vecina en las empanadas? La alta demanda que tiene. La demanda, La profe. alta La demanda, demanda, la alta demanda que yo veo que tiene, ¿verdad? Listo, ya yo dije, te iba a decir una mala palabra, pero bueno, dije, bueno, listo, ya voy a montar el chuzo. Pero entonces veo que hay mucha gente, voy a ver cómo vende mi vecina y a cuánto la vende. Entonces llego, vecina, deme una empanada, listo. ¿A cómo son las empanadas? No, a 2.000. Ok, y uno se pone a ver, ¿no? ¿Qué le echa? Si le echa solo papa o le echa carnecita, o bueno, todo lo que está detrás de la empanada. Y entonces uno se pone a ver, 2.000, pero 2.000 es muy barato, ¿no? ¿Será que 2.000? ¿Cómo hace esta señora con 2.000 pesos para comprar la masa, para comprar la carne, el pollo, la papa, el picante que le echan, todo? ¿Cómo haré yo? Entonces ya yo veo que el precio es muy bajito y que tal vez con el plante que yo pueda tener, la rentabilidad o la utilidad que tenga no es tan grande. Entonces ya cuando yo me acerco, ¿qué variables estoy analizando que pueden ser negativas o digamos que me pueden llevar a no vender? ¿Qué variable en ese punto me llevó a decir, yo no voy a montar nada? ¿Cuál? Según un ejemplo. ¿Qué variable? Que le acabo de preguntar a la vendedora. ¿Mm? ¿Será el precio? Se me durmieron toditos aquí, Dios mío. Profe, yo no la pude escuchar bien. Profe, eso que dice ahí, profe, también los costos de producción, porque el valor del producto es demasiado barato, por decirlo así, entonces Claro, es que están muy caras las cosas. tienes el machete ahí, Luisa, claro, si lo tienes en la Sí, pantalla. profe, me iluminó a lo que puse esa diapositiva. No, porque es que entonces el que está pendiente, la que se está durmiendo en pijama o está cocinando, está haciendo otra cosa, no está viendo la pantalla. Entonces, ya Luisa vio que ahí están los factores que influyen en la oferta. Oferta. ¿Quién ofrece? El vendedor. ¿Qué características o qué factores inciden o influencian a ese vendedor a entrar o no en un mercado? La competencia. En este caso, el ejemplo de la vecina es que no tenía competencia, ya era el propio monopolio en la esquina de mi casa. Y como no hay poca competencia, yo digo, hey, puede ser un buen negocio montarle la competencia a mi vecina y que seamos dos las que ofrezcamos empanadas porque el chuzo se llena demasiado y yo veo que hay un potencial ahí para vender. Entonces, factor que incide o que influye en mi decisión de ofrecer la competencia, ¿cierto? Los costos de producción también influyen, porque si yo me acerco a la vecina y le pregunto cuánto vale la carne, cuánto vale el maíz, cuánto vale el queso, cuánto vale el aceite, cuánto vale tal cosa, y veo que ella está vendiendo a 2.000 pesos, yo digo, la vecina está perdiendo, ¿cierto? Y yo no soy tan boba de meterme con estos costos de producción tan altos y con este precio que ella está ofreciendo, no ser competitiva y que no me compren, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variable, que es los costos de producción, también inciden o influyen en mi decisión de ofrecer o no un producto o un servicio. Cambios en la tecnología es otra variable que incide. Las maquinarias, la innovación, lo fácil o difícil que es producir. Por ejemplo, si tú fabricas camisetas de algodón y de pronto no tienes las máquinas de coser o no tienes las maquinarias que tiene tenis o que tienen otras marcas y para ti va a ser más difícil coserlas o hacerlas, ¿verdad? Te demoras más tiempo en producirlas. Todo eso incide en mi decisión de querer meterme en el negocio de las camisetas o no. Y las expectativas de los productores que toman en cuenta sus factores del entorno, toma en cuenta, por ejemplo, factores del entorno. Es que yo he visto que ahora la cosa es como más light, como más sana, y que la mesa de empanadas no me va a durar mucho porque viene Navidad y tal vez los buñuelos se van a vender más.
Miren expectativas de los productores, comportamiento del mercado, ¿verdad? Si yo sé que viene Navidad, mejor monto de buñuelos. Ya no vendo empanadas. Si yo sé que en mi barrio hay una campaña de comida saludable o estar fit y ya no estar tan gorditos, entonces yo voy a montar mejor una ensalada de fruta. Entonces miren todos los factores que inciden o influyen en que un productor llegue a un mercado. Eso es la oferta. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Y esta palabra están dispuestos se encuentra influenciada y motivada por la función de oferta, que en la función de oferta está la competencia, los costos de producción, los cambios en la tecnología y las expectativas de productores, ¿cierto? Oferta, ahí entró alguien que lo voy a saludar primero que todo. Espérate para ver quién fue. William, hola William. Hola, señor, qué pena entrar a esta hora. No te Apenas vi el preocupes, grupo de la clase. bienvenido a clase. Igual queda grabada y puedes ver ya los minutos que llevamos adelante. Gracias, profesor, muy amable. Bueno, siempre bienvenido. William, ¿me puedes leer, por favor? Esto igual ya lo vimos en la clase pasada, ¿qué es la oferta? Lo que está en la diapositiva, así de quemarropa. Claro, sí, señora. La oferta, cantidad ofrecida es la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender, es decir, que desean y pueden vender en un periodo de tiempo determinado. Ley de oferta establece que manteniendo todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio aumenta. Ojo, William, no llegaste a tiempo, pero te voy a tirar una que ya vimos antes. En la demanda, que la demanda es desarrollada por los consumidores, cuando hay oferta y promoción en Vélez, en el SAO, en el Éxito, en Justo y Bueno, en el ARA, todo el mundo sale a vender, ¿verdad? Porque la ley de la demanda, que la demanda la desarrollan los consumidores, cuando el precio aumenta, ¿sí? Cuando el precio aumenta, las cantidades consumidas bajan. Y cuando el precio disminuye, las cantidades consumidas o demandadas aumentan. Entonces, la relación entre el precio y la cantidad demandada o comprada es inversa, inversamente proporcional, porque cuando una sube, la otra baja. Eso dice la ley de la demanda, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. Cuando el precio baja, todo el mundo sale a comprar, manteniendo todo lo demás constante. Pero en la ley de la oferta, la cosa cambia. ¿Cómo es la relación entre el precio y la cantidad ofertada? ¿Cómo es? ¿Es directamente proporcional o es inversamente proporcional? ¿Es directamente proporcional o es inversamente proporcional? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el productor cuando el precio aumenta en el mercado? ¿Quiere ofrecer más o quiere ofrecer menos? Menos, profe. ¿Seguro? ¿Qué pasa con el vendedor cuando el precio aumenta? Si el precio de la empanada se dispara a 5.000, yo voy a querer producir más empanadas o producir menos. Producir más. Menos. Producir más. Menos. Más. Es directamente proporcional. Pensemos como productor, pensemos como la señora de las empanadas que ya nos da hambre. Pensemos como la señora de las empanadas. Si el precio de la empanada sube, yo como productora de empanadas voy a querer vender más, porque si el precio es mayor, yo voy a tener mayor ¿qué? ¿Mayor qué? Demanda. Si el precio es más alto, supongamos que la empanada pasa de 2.000 Ganancia, a profe. 5 ganancias, voy a tener mayor ganancia. Ojo, en la oferta y en las cantidades ofertadas, el precio y la cantidad son directamente proporcional. Son directas. ¿Por qué? Porque cuando el precio aumenta, la cantidad demandada tiende a aumentar, porque el vendedor, en la medida en que el precio sea más alto, le da más ganas de vender.
¿cierto? Le dan más ganas de vender, porque en su mayoría, cuando aumenta el precio, yo voy a tener mayor ganancia, mayor rentabilidad. Entonces, en la ley de la oferta dice y nos indica que la relación es positiva, es directa, porque cuando una sube, la otra también sube, a diferencia de la ley de la demanda, que es inversa, es así. Cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye porque a la gente no le gusta pagar más plata por lo mismo, ¿cierto? En la demanda. Pero en la oferta, cuando el precio sube en la oferta, la cantidad ofertada sube. Porque al productor, al vendedor, le gusta que el precio suba porque obtiene mayor ganancia y mayor rentabilidad. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para ello, el gráfico, ¿cómo es el gráfico de la demanda? Es curva o una pendiente negativa, es así. Pero la curva o el gráfico de la oferta es así, como lo ven acá. Es hacia arriba, es infinito, porque en la medida en que el precio suba, el vendedor quiere subir y subir sus empanadas a vender, ¿verdad? La relación entre cantidad ofertada y el precio se puede ver en la curva de la oferta, es positiva, es una pendiente hacia arriba. Por eso cuando te pregunten el parcial, no te voy a mandar a hacer cálculos ni a tirar lápiz, ya les dije, sino que identifiquemos. ¿Qué es esto? Una curva de demanda con pendiente negativa. Porque cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye, la cantidad demandada disminuye. Esto es una curva de demanda. ¿Qué es esto, señorito, en el parcial? Y le voy a preguntar, ¿qué es esto? ¿Una curva de oferta o una curva de demanda? Una curva de oferta porque veo que la flechita, que el palito, que la línea va hacia arriba, es infinito. Es una relación directamente proporcional. Ya les expliqué los factores que inciden en la oferta. Cuando yo tengo a la señora de la esquina que vende empanadas y veo que se le llena el chuzo, que hay mucha gente comprando empanadas, ¿qué factores a mí me dicen, Ángela? Monta una mesita al lado porque ves que hay poca competencia, ¿cierto? La competencia es poca, hay mucha demanda y la competencia es poca. Me puede ser rentable darle y ponerle la competencia a la señora. Me pongo a preguntarle a la señora cuánto vale la carne, el maíz, el aceite, etcétera, y los costos de producción que ella me vaya indicando o que yo indague en el mercado también van a influir en mi decisión de ofrecer o no, de vender o no empanadas. Si me compro una freidora automática espectacular que está en promoción y puedo freír más empanadas que mi vecina, también es un factor que incide en mi decisión de vender o no. Y las expectativas del mercado o de mi producción, que es la rentabilidad, que es el momento en que se está viviendo, y ahí es donde las empresas y el marketing inciden, y es cuando vemos en los países que tienen, por ejemplo, 4 estaciones, como en verano la ropa de invierno es más barata y en invierno la ropa de verano es más económica. Entonces, todos esos factores inciden en que tú puedas llegar a tomar la decisión de vender o no. Miren, aquí está la curva de la oferta. Cuando el precio 1 se equipara a Q1, llegan a un punto. Cuando el precio 2 sube, el Q2 sube también. Y esa es la pendiente de la oferta, ¿verdad? Y en economía y en microeconomía, les prometo que terminamos a las 5:30 hoy. Existe un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es ese lugar donde la curva de oferta se cruza con la curva de la demanda. Ese es el punto de equilibrio. Es el punto de corte, donde la curva de oferta se corta con la curva de la demanda. Y en ese momento pasa algo en ese punto de equilibrio. Pero eso que pasa en ese punto de equilibrio va a ser sujeto de análisis para ti en el foro. Y ahí te voy a dejar un link para que veas un videíto y después que veas el videíto me vas a comentar acerca del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, quiero que hoy nos vayamos, igual aquí queda el tema del equilibrio de la demanda,
nos vayamos con la idea de que en el mercado, que ya vimos el mercado, los tipos de mercado, la competencia perfecta, la competencia imperfecta, se mueven dos fuerzas. Esas dos fuerzas, así como ven en la imagen, son la oferta y la demanda, ¿verdad? ¿Qué quiere el consumidor? Que todo esté barato. El consumidor quiere que todo esté barato. Lástima que Petro, no, mentira. El consumidor quiere que todo esté barato. El colombiano quiere que todo esté barato y se queja porque cada día todo está más costoso, ¿verdad? Pero ¿qué quiere el productor? Que todo suba de precio para yo tener más rentabilidad, ¿cierto? Aunque a veces los impuestos y otras variables inciden, las otras variables no las estamos analizando, pero en el mercado siempre se tiende a buscar, el mercado siempre tiende a buscar un equilibrio. En nuestro sistema capitalista, ¿sí? Hay fuerzas, dos fuerzas en el mercado, la oferta y la demanda. Intercambiamos, nos interrelacionamos, consumidores y productores, a un precio determinado, la persona o el agente económico satisface su necesidad y la otra persona obtiene una rentabilidad por ofrecer o vender ese bien, ¿cierto? Entonces esas dos fuerzas están en el mercado. El mercado tiene un punto de equilibrio, tiene una cantidad de equilibrio, y aquí quiero dejarles este punto de equilibrio para análisis porque en el foro se los voy a mencionar y preguntarles si hasta aquí en tema de oferta, demanda y punto de equilibrio hay alguna pregunta. William, he sido clara a pesar de que no escuchaste desde el principio. William. Sí, dígame, profesora. Que si he sido clara a pesar de que no escuchaste desde el principio, se entendió un poco al final el tema de oferta. Sí, aunque tengo que de todas maneras irme atrás y escuchar toda la clase para... Claro, tienes toda la razón. Pero sí. Luz. Y pues pido también disculpas, profesora, porque es que No te no me preocupes. había enterado, si no veo el mensaje Igual en el grupo. no era obligatorio porque creo que también informaron al grupo, un grupo de que no iba a haber clase, entonces por eso no se va a tomar asistencia y nos quedamos con los que... Sí, Luz Dari. y pues, disculpe, le soy sincero, ahorita estoy en una, aquí yo ayudo con el sistema de información de vacunación y estoy sacando los informes de fin de mes, entonces No te programé de que preocupes. por entre comillas no había clase hoy, y dije, podemos el sábado, le dije a la jefe, y estoy en eso ahorita, qué pena. Bueno, igual ahí va a quedar la clase grabada, William. Luz Dari, Dígame, profe. me quedaste muy muda, háblame. No, profe, pues absorbiendo todo lo que nos está diciendo hoy, la verdad que es un tema muy importante. Algo que sí le quería compartir, que me da mucha risa, pero lo he estado pensando en toda la clase. Dos productos que aunque aumenten de precio cada día, pero que no se dejan de consumir, el arroz y las bebidas alcohólicas. O sea, eso es algo de que nosotros, no sé, pero el arroz puede estar muy caro, pero el arroz no puede hacer falta en la comida porque es algo que yo pienso que en todos los hogares es necesario. Ay, Luz Dari, me encanta que digas eso y que te quede en la mente, ¿sabes por qué? Porque en la videoclase que voy a cargar, vamos a hablar de la elasticidad. ¿Y tú crees que eso que tú estás diciendo, amiga mía, tú crees que eso que tú estás diciendo, que tiene toda la lógica del mundo, que todo el mundo come arroz y también toma cerveza y también toma ron y esos son productos que casi que están en la canasta familiar y que puede que no haya ingreso, renta, pero ahí siempre se consumen? ¿Tú crees que eso que tú dices no lo analizaron ya los economistas antes? Pues te tengo una buena noticia. Sí lo analizaron. Y es la elasticidad. Y la elasticidad tiene que ver no con elastic girl ni la elasticidad de que yo me voy a abrir de pierna, no sé, elasticidad del cuerpo, cuando uno hace yoga, ejercicio, no sé qué, súper chévere la elasticidad biológica y física de tu cuerpo. Pero la elasticidad en economía es eso que tú estás diciendo. Es cómo un cambio en el precio afecta tu consumo. Y hay productos que aunque cambie el precio de una manera exorbitante, no cambian el consumo. Y eso lo estudia la economía de manera cuantitativa, y lo estudia la microeconomía, y lo estudia la administración de empresas. Y es como, no pensemos tanto en risa, Luz, tal vez nos da risa el tema etílico y alcohólico, y el arroz que, mejor dicho, para dejar el arroz, yo debería dejar el arroz y el café y bueno, otras cosas para bajar de peso, pero pensemos un poco más
en mercados como la farmacéutica. Y vayamos nuevamente al concepto de monopolio. Y vayamos nuevamente a la competencia imperfecta. Y vayamos a esos vicios en el mercado que me llevan a pensar. Y quiero que tú, como administrador o administradora pública, te pellizques la cola, la espalda, el pecho, el pellizco, para que todos estos fenómenos y estas cosas que vemos a diario, que tal vez son invisibles o son automáticas para nosotros, podamos, como administradores públicos, empezar a pensar de manera seria. Luz Dari no ha dejado de pensar en el arroz y en la cerveza, pero cuando tú organizas en tus ideas y cuando veas el video, que te va a gustar, estoy segura, de la elasticidad, y entiendas que hay productos, hay servicios que a pesar de que aumenten de precio, no cambian sus cantidades demandadas, como la farmacéutica, te llegas a pellizcar en ciertos aspectos. Y me doy a explicar mejor. La insulina, fármacos y medicinas que son de enfermedades de alto costo, fármacos y medicinas que a pesar de que cambie el precio, hey, tú no puedes dejarlas de consumir porque te mueres. Entonces, ¿hasta dónde las productoras o las farmacéuticas o quienes ofrecen la insulina pueden dominar el precio? Porque su consumidor, si no lo consume, estira la pata, ¿cierto? Entonces, la elasticidad o digamos la variación del consumo de ese tipo de productos es inelástica. Es decir, puede cambiar el precio, puede aumentar el doble, el triple, 4 veces, 5 veces y el consumo se mantiene. ¿Por qué? Porque hay una necesidad vital, ¿cierto? Y hay personas que es vital una caja de cerveza el sábado. Y hay personas que la paca de arroz al mes no puede faltar porque si no, no hay almuerzo, ¿cierto? Entonces, miren que a Yo pesar me muero de sin el arroz. que a pesar de que existen unas leyes que son per se, que son leyes comprobadas, que los clásicos allá en 1700, 1800, los Adam Smith, y en economía hay libros y hay textos y son 12 tomos de microeconomía, donde se establece la ley de la oferta y la demanda, que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, y fueron apareciendo otros factores que no solamente eran esos, que son las bases de la microeconomía, es cuando miramos que hay otros factores en mi toma de decisiones. Entonces, mira la función de demanda, Luz. Mira la función de demanda. La función de demanda dice que en eso dicen los clásicos y la microeconomía, que mi demanda depende de P, el precio de la cerveza, del ingreso que yo tenga, del gusto mío o preferencia, que básicamente me gusta más la costeñita que la Águila Light, según lo que me dijo Carmen. A Carmen le gusta más no, la costeñita no fue, perdón, la coronita. Dios mío. No, profe, me gusta más la Heineken. Ah, no, subimos 2 estratos ahí. Ahí subimos 3 estratos. A mí me gusta la costeñita. El número de consumidores, el precio de sustitutos y el precio de complementarios. Pero eso es en teoría y está la función. Pero mira que sí, hay personas que se quedan sin empleo y hay productos, ¿sí? Hay productos que tú dejas de consumir cuando tu ingreso baja. ¿Cuándo baja mi ingreso? Cuando yo me quedo sin empleo, cuando tengo un apartamento que no me pagan el arriendo, no tengo renta, cuando termino con mi novio que era el que, no mentira, cuando no tengo ingreso, el consumo de cerveza debería disminuir, pero hay veces que no, que mantiene su consumo. Entonces es cuando vemos otras variables que inciden y se van a explicar, Luz Dari, cuando veamos elasticidad, ¿verdad? Entonces mira que la elasticidad también nos va a explicar en el ejemplo del sándwich, cuando tenemos el pan, la mortadela y el queso, qué tan sensible es la mamá de familia que le suben la mortadela 1 peso y digo, bueno, si me subió 1000 pesos, voy a comprar todavía el queso, el pan y la mortadela porque mis hijos no pueden vivir sin el sándwich. 1000 pesos aguanta. Pero cuando ya me la suben 2000 pesos, yo digo, no, ya no aguanto más, ya me lo subieron mucho, la mortadela subió mucho, muchachos, ya no se va a comer sándwich, vamos a comprar tortilla Bimbo con queso. Y dejo de consumir. Mis bienes complementarios, mis bienes sustitutos se afectan, porque mi sensibilidad, o digamos, mi capacidad de absorber esos cambios en el precio ya no dio más. No puedo con un aumento del doble, del triple, y ahí es donde va la elasticidad. Carmen me quería decir algo.
Carmen, ¿quién me levantó? Yo creo que ya se me pasó, profe. Que Ya no me acuerdo, perdón. María Isabel, ¿estás por ahí? Dígame. ¿Cómo te pareció hasta ahora el tema oferta, demanda y punto de equilibrio? ¿Sí estamos bien o no? Súper, profe. ¿Se aprendió algo nuevo? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Rita, Luisa. Dígame, profe, ahorita traté de participar, pero me sacó Anda, Rita, la plataforma me sacó. y qué Pero ibas sí iba a a decir? participar diciendo que también que los impuestos en los embutidos y en las comidas rápidas aumentaron, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aumentaron? Pues por estrategia, pienso yo, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque eso es lo que más consumimos. Por ejemplo, a mí me encanta una salchipapa a mis hijos, ¿verdad? Y una Coca-Cola me fascina. Entonces, imagínense, me dieron duro, pero bueno, yo, ay, Dios mío, Rita, pero bueno, yo estamos, la te sigo voy a comprando. decir, el impuesto que es por salud pública, que sí sabemos que debemos dejar el azúcar, los embutidos, todo eso, pero mira que un aumento en un impuesto del precio sí afecta las cantidades demandadas. O sea, cuando cambió el precio de la salchicha, de la Ponimalta, del juguito de caja, precisamente lo hacen con eso, con ese fin, con el fin de disminuir su consumo. Pero ahí el DANE, que es nuestro Departamento Nacional de Estadísticas, que es la entidad oficial nacional que toma cifras, va a poder determinar de esos productos que se grabaron, de esos productos que se les aumentó el impuesto para que la gente consuma menos, cuáles son elásticos y cuáles son inelásticos. Es decir, lo que dice Luz Dari. A mí me pueden subir 2.000 pesos la Ponimalta, pero mis hijos sin Ponimalta no pueden vivir. Entonces hay que evaluar la cantidad demandada total de esos productos antes de ponerle el impuesto y después de ponerle el impuesto, ¿cierto? Para mirar cómo cambió la cantidad demandada. Habrán productos, sí, que ante un aumento en el precio, su cantidad demandada baje muchísimo, porque son hipersensibles, son hiperelásticos, son elásticos, así se llama. Pero habrán productos que a pesar de que el precio aumentó, su cantidad demandada bajó un poquito. Eso depende de los factores que inciden en esa decisión de consumo de los agentes económicos, ¿cierto? Entonces, miren que todo eso que tal vez pensamos, comentamos en la terraza de la casa, vamos al banco, vamos al barrio y hablamos de esos temas, hoy como administradora pública, como administrador público, ¿sí? Puedes tener la capacidad de pensarla ya en términos económicos y para eso estamos estudiando. O sea, estamos estudiando ¿para qué? Para poder entender esos fenómenos económicos, esos fenómenos microeconómicos en este caso, esos fenómenos que se dan en nuestra vida cotidiana y que tal vez no hemos analizado porque son automáticos. Y más allá de un comentario. Entonces usted, como persona, como profesional que se está formando, ya les he dicho, todo lo que vemos en todas las asignaturas nos sirve primero para cualificarnos, para aumentar nuestro léxico, para ampliar nuestro léxico, para hablar de mejor manera, para entender estos fenómenos económicos y poder, en este caso, desde la administración pública, poder mirar cómo afecta esto mi labor futura. Yo no sé dónde quieres estar tú en 4 años, en 3 años, pero yo quiero que microeconomía y economía de lo público, que te lo está dando la profe Ángela, te sirva para desde el puesto del cargo que tú estés, ¿sí? Primero me saludes cuando me veas por ahí si es que me llegas a ver y segundo, puedas entender que la ley de la demanda, la ley de la oferta, la relación entre el precio, la cantidad demandada, la elasticidad, los tipos de mercado, los monopolios, la gente que quiere apropiarse del consumo, la gente que quiere incidir de manera negativa hacia el consumidor, como decía una compañera, la publicidad engañosa, ¿verdad? Entonces yo tengo un zapato que vale 20.000 pesos, pero le coloco promoción el 50% y lo dejo en 20.000 pesos, yo solamente visualmente estoy engañando a mi comprador. Hasta donde eso es ético, ¿cierto? Carmen. Profe, hay que invitarla, bueno, tiene una invitación cordial el próximo año en Santa Marta a la graduación para invitarle a unas cervecitas con el grupo G4. Perfecto, aceptada. No, yo estoy trabajando con la Universidad de Magdalena todo este año en otros proyectos maravillosos. De verdad que cuando les dije en la primera clase que me sentía muy feliz de estar trabajando con Unimar, es porque a nivel de costa atlántica, yo vivo en Montería, soy cordobesa, trabajo hace 15 años en el sector público en la gobernación
me dedico a temas sociales, población en condición de vulnerabilidad. Y de todas las universidades públicas de la costa, la mejor oferta en lo que estoy haciendo fue la Universidad de Magdalena. Y por eso llegué a la Universidad de Magdalena hace 1 año y medio. Estamos trabajando con personas con discapacidad, con sectores sociales LGTBI, con sectores culturales, con juventud. Y bueno, esa relación con la universidad y la vicerrectoría me llevó a hoy estar aquí dándoles clases a ustedes. Y de verdad que me siento muy contenta. En este diciembre voy a estar en Santa Marta, si no es a finales de noviembre, a principios de diciembre, haciendo ya la presentación del proyecto y me encuentro con la profe Reina, que no la conozco presencialmente, y la idea es poder seguir en Economía de lo Público 2 y poder compartir todas las experiencias que se han tenido también en lo público, porque miren que la microeconomía no es fácil, o sea, créanme que ir, y yo les decía ahorita, ir de una función matemática. Yo decía, ¿cómo voy a dar yo virtualmente esta función? Entonces empecé como a mirar el contenido programático y a mí lo que me interesa en ustedes como administradores públicos es que podamos identificar las variables, por ejemplo. No me interesa tirar lápiz y llegar a esto, sino que sepamos que la relación es inversa y que la curva es así. Y poder incidir o, digamos, incidir no, poder analizar otros puntos que sé que como administradores públicos les va a servir muchísimo más. En el punto de equilibrio sí les voy a dejar esto para análisis propio, para el foro. Ya vimos oferta-demanda, llegamos ley de oferta, ley de demanda, curva de oferta, curva de demanda, tabla de oferta, tabla de demanda, factores que inciden en los dos, ¿sí? Y la idea es que puedas analizar ese punto de equilibrio tú, porque tampoco la profe puede dar todo machacado, como nos gusta, y participar en lo que está pendiente. ¿Alguien más quiere darme su opinión acerca de la clase? Que ya terminamos. Ilse, Damis. No, profe, como dijo la compañera no hace mucho, muy enriquecedora la clase, aprende uno términos y fortalece otros que ya habían escuchado. Y precisamente, bueno, no sé pero no sé por qué me acordé de usted, pero me acordé, estaba viendo un video en TikTok y resulta que había un niño de solo 12 años que comentaba que a veces nos dejamos influenciar mucho por las redes, que, ay, que el suete este y lo otro, y ya salimos a comprarlo y después decimos que no tenemos plata. Entonces no sé, pero me acordé de usted enseguida y dije a la profesora que nos está hablando del, ¿cómo se llama eso? Compras compulsivas, no recuerdo muy bien así. Bueno, Ilse, ya sé que me recuerdas, por eso cuando vayas a comprar algo compulsivamente te vas a acordar de mí. Chicos, chicas, les quiero recordar, ¿cierto? Les quiero recordar, porque sé que a pesar, yo soy una profe, cuando estoy presencialmente, les digo a mis estudiantes, todos van a ganar la materia y se ponen felices. Yo llego a la clase, me presento y les digo, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Todos van a ganar la materia, entonces se ponen felices. Pero si no estudias, no vas a poder contestar. Si no ves las clases, no vas a poder responder bien. Entonces, todo depende de ti, entonces se echan a reír. Entonces, les quiero decir y transmitir lo siguiente. Primero, reiterar a los que entraron tarde las disculpas por no haber subido la videoclase ni el cuestionario el 31 de octubre. Estuve sin voz casi 10 días. Les decía a las compañeras que el único feliz de que yo no tuviera voz era mi esposo, que no me escuchaba hablar. Me decía, ¿por qué no te quedas como 2 semanas más así, mamándome gallo? No podía hablar, tenía una disfonía total, o sea, era afonía, no era disfonía, era afonía total. Tengo un problemita en las cuerdas, porque también a veces canto y me esforcé mucho cantando. Y bueno, eso me pasó como Shakira, sí, me quedé sin voz. Con las costeñitas. No tomo porque no puedo tomar, estoy en dieta permanente. Y bueno, entonces les dejo que sé que para nosotros es muy importante los puntos, las notas y que vamos a hacer de aquí hasta el 22 de noviembre, que ya, porque este mes se fue y se va súper rápido. Entonces, William y los que entraron tarde. Mañana se abre un foro calificable, que es el segundo foro, solamente son 2 foros calificables, ya hicimos uno, este es el segundo, ¿verdad? Les voy a mandar un audio del precio y sus funciones, que eso quedó Profe, pendiente. disculpa que me meta, ese foro está intermitente, o sea, no tiene fecha límite. Ya les dije que todo lo que está aquí va a quedar abierto hasta el 22 de noviembre. Hasta el 22 de noviembre. Todo va a quedar abierto, todo. Foro calificable. Escuchan mi podcast, escuchan mi audio, leen el texto y participan en el foro, ¿verdad?
Ahí vamos a hablar del punto de equilibrio, enfoque de consumidor, el mercado. Por eso les dije, el punto de equilibrio va a quedar aquí en el foro. Va a abrirse el domingo, Carmen. Profe, también estará habilitado el primer foro. Todo voy a abrirlo hasta el 22. Lo que me Gracias. dijiste ahorita voy a abrirlo hasta el 22. Cuestionario número 1. El domingo mañana va a quedar abierto. El cuestionario número 1 era el que les debía. El cuestionario va a ser de todo lo que vimos al principio, introducción a la economía, microeconomía, mercado, tipos de mercado, y va a incluir lo de hoy. Oferta, demanda, punto de equilibrio, la batería de conceptos que vimos. Esa está de papaya, está súper fácil, ya lo hemos machacado y remachacado. ¿Listo? El lunes festivo va a subirse una videoclase de la unidad 2 y la unidad 3, terminando la unidad 3 porque la unidad 3 ya desarrollamos monopolio, oligopolio, etc. Videoclase, o sea, un videito mío hablando y explicando. De esta videoclase, ¿sí? Va a salir el cuestionario número 2, que ahí vamos a hablar de elasticidad, que ya empezamos a hablar hoy de elasticidad, ya sabemos qué es la elasticidad, más o menos, ya tenemos una introducción. Voy a hablar de la teoría del productor y la teoría de los juegos. El martes 7 de noviembre, el cuestionario queda abierto hasta el 22. Y se van a dar cuenta que la profecía es muy boba porque va a dejar el cuestionario abierto y yo me voy a poder copiar. Bueno, ahí van a ver que la estrategia de aprendizaje es súper chévere. La clase del 21 de noviembre, que es la otra sincrónica que vamos a ver. Carmen, me vas a preguntar otra cosa. No, ok. No, señora, qué pena. La clase del Perdón. 21 de noviembre va a ser solamente la exposición del trabajo final. Y las indicaciones de ese trabajo final van a estar en plataforma a partir del jueves 9 de noviembre. Es en grupos de 2, y va a estar el trabajo final, y cada grupito me va a comentar cómo le fue en ese trabajo. Y el día 22 va a haber el examen final, que es un cuestionario. Ojo, en las indicaciones iniciales se dijo que había 3 pruebas escritas, 2 se van a dejar abiertas a partir de esta semana y la prueba final para 3. 2 foros de 50 puntos, ya hicimos uno, mañana se abre el otro. Y el trabajo escrito, que no es individual, en este caso es en grupos de 2, que tiene un valor de 8 puntos. Profe, una pregunta. ¿Ese trabajo final es tema libre o usted nos va a dar temas? Puedes leer aquí donde dice clase 21 de noviembre. En rojo dice indicaciones en la plataforma jueves 9 de noviembre. Jueves de la otra semana, perdón, el jueves de la otra semana, ahí aparecen todas las indicaciones del trabajo final. ¿Viste? Profe, yo estuve revisando la plataforma y los parciales todos 3 vencen el día 6. ¿O usted ya modificó la fecha? Ya modificó. Porque yo revisé y yo dije, uy, nos está dando duro la profe, nos va a dejar los 3 están en el mismo No, día. yo no le doy duro ni a mis hijos, no soy capaz de dar. Usted sabe que son 3 exámenes en el mismo día, profe. No. Hasta la misma fecha. Duro, ayer No, tuvimos una mentira yo y voy el a dejar llamado, 2 duro. exámenes abiertos en fecha hasta el 22. Perdón. El número 1 y el número 2. El número cuestionario uno. 1 y cuestionario 2. Y Hasta el 22. Hasta el 22. Y el 22 se abre el examen final, que es el cuestionario 3. ¿Alguna otra pregunta? Dios mío, me voy a quedar sin preguntar. Hola. Ana, Camila, Carmen, Dalia, Deimis, Ilse, Luisa, Luz, Marisabel, Rita y William. Profe, yo sí quiero preguntar, el grupo de cuánto es el de la exposición. En Vinas. 2. 2. Grupos de 2. Ok, profe. Bueno, Rita María. ¿Alguna otra pregunta, comentario, saludo, despedida? Y los que no son de 2 y ya venimos trabajando en grupos de 3. Ay, no. Si hacen grupos de 3, cambio la fecha de todos los trabajos del 22 y le pongo fecha más cortica, William. Uy, profe, ¿cómo va a ser eso posible? Grupos de 2. Profe, nosotros tenemos también ese inconveniente. Bueno, no es un inconveniente, es que siempre Pues trabajamos porque 3. siempre trabajamos en grupos de 3, exacto. Entonces, cuando queda uno libre, entonces usted, ay, ¿por dónde coge uno?
Es verdad, se siente, profe, porque ¿Ustedes por por ahí qué son Se hay así? una resiente, se dramática. resiente Ustedes, uno que el otro. Por lo menos si me sacan a mí, me ustedes resiente. por Si qué me son sacan, pero así? ¿Ah? ¿Por qué son así? Ya pensaré, voy a pensar si lo hago en grupos de 3 o de 2. ¿Por qué son así? Sí, profe, porque por lo menos mi grupo es de 5, imagínense, tendríamos que Hombre, partirnos, ya pero eso, no. el grupo de 5 ya trabajan 2 y los otros 3 van ahí Sí, queda por uno eso, entonces chaqueteado. todo el queda el otro, el otro no tiene pan de coger. Voy a pensar, a meditarlo con mi almohada, a ver si lo pongo de grupo. Que esa almohada le hable clarito y la convence. Les voy a dejar la última aclaración. Todos los ejemplos que han sido desarrollados en esta clase no son para incitarlos a comer azúcar, ni a tomar cerveza, ni a nada de eso. Es simplemente ejemplos ilustrativos. No se lo tomen muy a pecho. No alcoholismo, por favor. Digamos que son ejemplos para mantenerlos despiertos y que no se me duerman en la clase. Les agradezco mucho su participación. Son las 5:42. Gracias por estar en la clase, a pesar de que no era obligatorio y de que pues no tendrían que estar. Y bueno, cualquier cosa al correo electrónico o al WhatsApp que también les contesto. Un abracito. Gracias, profe. Bendiciones. Feliz fin de semana. Gracias, profe, pronta la Profe. recuperación. Gracias, profesora. Chao, profe, feliz fin de semana. Igual, gracias.